¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Tenemos 3 invitados, o 4 en total, para hablar de varios temas. Una semana muy política, sobre todo porque se lanzó el nuevo frente que se llama, no es más Frente de Frente, ahora es Unidos para Cambiar Santa Fe. Se presentó en Callastá y por lo tanto ya oficialmente se han presentado en sociedad. Pero vamos a hablar de varios temas, uno de ellos muy importante con respecto a las próximas elecciones. E inclusive estaba pensando cuánto valen 1.000 pesos en la provincia de Santa Fe. Todos hablan del valor del dólar. La pregunta es, ¿cuánto vale el peso santafesino? Alguien va a decir, no existe el peso santafesino. Bueno, aparentemente vale menos que los otros. ¿Saben por qué digo esto? Porque lo que en otros lugares del país esto es 1.000 pesos, parece que Santa Fe tiene un valor diferente. La justicia federal le quiere vender, por así decirlo, los padrones para las próximas elecciones en 55 millones de pesos. 55 millones de pesos. A Córdoba le cobran 8.700.000 pesos. ¿Cómo? Inclusive el padrón de Córdoba es más grande que el de Santa Fe. Pero a Córdoba le cobran 8.700.000 pesos por lo mismo que a nosotros nos quieren cobrar 55 millones de pesos. Porque se ve que el peso santafesino no vale nada. La mayoría de las provincias, ¿sabe cuánto le cobran por el padrón? 0 pesos. Pero a Santa Fe parece que nos vieron cara de pagadores, o que tienen plata, o porque el peso santafesino no vale nada. Bueno, vamos a hablar de eso a lo largo del programa. Va a estar con nosotros en instantes el secretario electoral Pablo Ayala, y después vamos a hablar con Rubén Justiniani y Agustina Donet del Partido Igualdad, que entre otras cosas están pidiendo que voten los jóvenes de 16 a 18 años que pueden votar en la elección nacional pero no en la provincial. Y va a estar Luis Alberto Changui Cáceres, este histórico dirigente del radicalismo, que va a hablar con nosotros de lo que está pasando en el país y demás. Así que no tenemos mucho tiempo, vamos a ir directamente a los invitados. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras, como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Muy bien, continuamos aquí en el programa, tal cual lo anunciamos al principio. Está con nosotros el doctor Pablo Ayala, el secretario del Tribunal Electoral aquí en la provincia de Santa Fe. Y doctor, bienvenido, gracias por estar, buenas noches. Muy amable a ustedes, gracias por la invitación. A ver, doctor, hay varios temas, ya estamos en pleno proceso electoral, se está cumpliendo cronograma, hay muchas cosas y hay algunas dudas porque hay algunas cosas que son diferentes en esta elección con respecto a las elecciones anteriores. Una de ellas tiene que ver con el tema de la paridad de género tan famosa a partir de una instrumentación del 2021, nueva o diferente con respecto a elecciones anteriores, ¿es así? 2020, la ley 14.002 que estableció la paridad de género para distintos ámbitos, tanto partidos políticos, listas provinciales, candidaturas provinciales, paridad en el Poder Judicial, bueno, en distintos organismos. Nosotros lo que respecta a la cuestión electoral. Entonces, ¿qué significa o cómo se instrumenta? Sobre todo porque en Santa Fe vamos a tener un escenario con varios frentes. Están todos mirando ahí qué va a pasar con las PASO porque eso va a determinar posteriormente cómo se van mezclando, porque hay que respetar la paridad de género. ¿Qué pasa en las PASO a la hora de presentar las listas? ¿Cómo deben ser presentadas? Bien, primero las listas deben ser presentadas ante las juntas electorales partidarias, sí, tal cual lo establece la ley de paridad de género, respetando la alternancia de género del primer cargo al último que se elija. O sea, es uno y uno, uno y siempre. Uno hasta el final de la lista, completa. Ajá. Recordemos que la ley entró en vigencia en el 2021 para elecciones municipales de concejales. Sí. Ahora la ley tiene eficacia plena, había un artículo, una disposición transitoria de la ley que exceptuaba a las comunas a esta elección para todos los estamentos, colegiados, diputados, sí, la fórmula de gobernador, senador, concejales y comisiones comunales. Es decir, en todo, incluido el gobernador, siempre esto debe haber alternancia de género en cada cuerpo. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la diferencia con la general? Porque en la PASO, bueno, cada lista se presenta, pero después, a partir del resultado de esa primaria, hay que mezclar las listas para conformar la lista que va a ir a la general. Exactamente, en la composición, luego los resultados definitivos que arrojan las elecciones PASO, ahí se realiza, a través del sistema DON, se toman los coeficientes más altos de cada lista. Primero,
Primero tenemos que ver que el partido haya pasado el primer piso, el umbral ¿Cuál electoral. es el piso del umbral? El 1,5% de los electores del distrito. De electores, no de los votantes. Exactamente. De electores del padrón. Sí. Con lo cual, dependiendo del padrón de esa categoría, sea provincial, municipal o comunal, hay que ver qué partidos primero pasaron ese piso. Luego está el segundo umbral, que es un umbral de listas, que es el 1,5% de los votos emitidos en esa categoría electoral. Establecido quiénes son las listas que pasaron ese umbral, se lleva a cabo el sistema DON. El sistema DON va a determinar cómo se integra cada lista. En la elección general tenemos un sistema para conformar la lista que participa en la elección general, un sistema de duetos. ¿Qué es eso de los duetos? Los duetos se dividen dependiendo de la cantidad de cargos que se eligen, tomamos del 1 al 10. Tomamos un ejemplo correctivo del 1 al 10. En el dueto 1 está conformado por el primer escaño y el segundo escaño. El dueto 2 por el tercero y el cuarto, y así sucesivamente hasta completar el resto de la lista. En cada dueto 1 y 2 debe haber alternancia de género. Ajá. Ejemplo, la lista 1 Sí. ingresa un varón. De la lista 2, si fue encabezada por un varón, deberá ingresar La mujer. la primera mujer de esa lista. Y ahí se completa el dueto. O sea que alguien que salió segundo puede terminar tercero en otra lista, en la general. Depende del coeficiente, segundo en la lista general. Ok. Ahora, para la general, al Ahí, formarse en ese caso esto- puede ser si habiendo dos listas, puede ser que el primero de la segunda lista quede tercero. Sí, tranquilamente. Sí. Y ahí ya no tiene que ser una mujer, un hombre, o un hombre y una mujer así. Puede haber dos juntos mientras se respete eso de los duetos. Siempre y cuando haya alternancia del género dentro del dueto, puede quedar, dependiendo de los resultados, hay que ver los coeficientes, bueno, hay que ver cómo quedan, cuántas listas obtuvo cada lista. Puede ser que quede un hombre primero, una mujer segunda, y se completa la alternancia de género. Y en el segundo dueto puede ser que sea encabezado por una mujer. O sea, 1 varón, 2 mujer, 3 mujer, 4 varón, y no hay Sí. ningún problema, o se respeta. Sí, porque se respeta dentro del dueto la alternancia de género. Bueno, esa es una gran diferencia sustancial con respecto a la elección anterior, hace 4 años. Exactamente, que era de la famosa ley de cupo. Claro. De 1 cada 3. Exactamente, o sea que acá tenemos un cambio muy importante. Ahora, el otro tema, aparece para esta elección el tema de la ficha limpia, que se aprobó, que después el gobernador vetó, que finalmente se aprobó el veto del gobernador. ¿Cómo se instrumenta y qué significa en la práctica esto? Bueno, la ley fue, este año se confirmó el veto del gobernador, hubo un veto que modificó una cuestión operativa de la ley, no la esencia de la ley, sino que estableció un plazo. La ley establecía en su momento, el texto originario establecía que los certificados de antecedentes penales y el certificado de deudores alimentarios deberían ser entregados por cada candidato ante la Junta Electoral Partidaria. Sí. Nosotros hicimos la recomendación que se modifique la cuestión de los deudores alimentarios, ya que nosotros lo pedimos de oficio, o sea, tenemos una ley que nos obliga a no oficializar candidatos que estén inscritos como deudores alimentarios. Así que hemos pedido esa corrección y luego el Ejecutivo, en diálogo con los legisladores, modificaron una cuestión operativa otorgándole un plazo de presentación de los certificados penales. El mismo día que se oficializan, se piden los apoderados políticos la oficialización de las listas con la presentación de adherentes. Ese día los partidos, los apoderados van a pedir la oficialización de la lista y conjunto a la oficialización van a tener que presentar los certificados de antecedentes penales de todos los candidatos que ingresen a la lista. ¿Uno por uno? Uno por uno. No los titulares, todos, incluidos los suplentes. Todos, tal cual dice la ley. Nosotros somos organismos de aplicación de la ley electoral. Esta es una modificación que se hace de la ley electoral, por lo cual está vigente. ¿Ese es un trámite que cada uno tiene que hacer en forma individual? Un trámite personal. Nosotros hemos puesto en la página de internet del tribunal hace 45 días ya un instructivo, cómo se deben presentar, cuál es la forma de gestionar. Un certificado que en forma presencial se tiene que sacar un turno previo. Hay 4 delegaciones en la provincia que lo hace, se hace en Cañada de Gómez, en Rafaela, en Rosario y Santa Fe, y luego el resto de la provincia puede acceder a través de Mi Argentina. Ah, lo puede hacer por internet, lo tramita de esa forma. Exactamente, se paga. ¿Y qué validez tiene ese identificado? El certificado nosotros vamos a aceptar aquellos certificados fueron gestionados a partir del 20 de abril. Ajá. Ah, o sea que... 30 días entre el plazo de validez del certificado es por 5 días. Cada organismo le da el plazo de vigencia que cree conveniente. Nosotros, como el certificado hay que entregarlo el día 20 de mayo, nosotros tomamos los certificados 30 días anteriores para
Obviamente para tratar que la gente que sepa que, que no haya una saturación. Pueda gestionar con tiempo su certificado. ¿Cuántos candidatos normalmente en un proceso así hay en toda la provincia? Estimativamente. Estipulamos en 2021 fueron 16.700, con lo cual estaremos seguramente, tenemos más categorías, Sí. Fundamentalmente las listas de diputados, que son numerosas, se agregan las de senadores y gobernador, siempre comparando con el último proceso. Estimamos que alrededor de 18.000 candidatos, precandidatos. O sea que realmente a todos aquellos que quieren ser candidatos, naturalmente que van a partir del 20 de abril, del 20 de mayo. No. 20 de abril, ya puede sacar el certificado de Sí, es un trámite muy fácil, a través de Mi Argentina o en la página del RENAPER se puede entrar. Están todos los instructivos en la página, el paso a paso en la página del tribunal están, con los más instructivos, confirmación de listas. Obviamente que es un trámite arancelado, con lo cual depende del arancel que uno pague, es la rapidez con la que tiene el certificado, que te lo mandan al correo electrónico personal que declara el gestionante. Doctor, con respecto al tema de las listas, y estaba pensando por la cantidad de de candidatos que vamos a tener, es posible que incluso tengamos otra vez un escenario donde, recuerdo que me parece que en Rosario tuvimos 55 listas, ¿puede ser, para concejales en su momento? Sí, 52 listas. 52. Sí, 52 listas. Sí. O sea que vamos a un escenario similar seguramente. ¿Va una sola fotito o en algún momento? Uno siempre alenta la participación, obviamente democrática. A nosotros nos generan dolor de cabeza en todo el operativo, pero bueno, habrá que ver cuando se inscriban primero la constitución de los frentes electorales, cuántos frentes electorales se constituyen, y bueno, luego los frentes electorales oficializan las listas que van a participar, que después se inscriben en el tribunal. Así que el día 15, cuando se inscriban listas, vamos a tener un panorama de cómo va a estar estructurado todo el operativo pre-paso, que recordemos son precandidatos primero. Ajá, y dos temas sobre ese tema. Naturalmente que siempre hay un proceso para el tema de la impresión de las listas. ¿Eso a partir de cuándo se da? Una vez que sepamos cuántos son los precandidatos. Hay muchos pasos. Generalmente la boleta se imprime 30 días antes de la elección. Obviamente tenemos todo un proceso, primero la inscripción de las listas, la oficialización la solicitud de oficialización con la presentación de adherentes, porque hay listas que se inscriben, luego no presentan los avales, los adherentes y las listas caen. Todo el proceso administrativo desemboca el día 30, que es la fecha donde nosotros tenemos que oficializar las listas que van a competir en la elección paso. En ese proceso, los partidos políticos presentan las fotos, los emblemas, los escudos que vemos en la boleta, tiene un proceso de tramitación administrativa dentro del tribunal, y luego eso desemboca en el famoso John Rule de boletas, donde nosotros presentamos cuál es el modelo de boleta por categoría y por localidad. Ahí hay un plazo de impugnación, si algún partido presenta alguna impugnación por algún logo, alguna foto. Bueno, una vez resuelto el proceso de impugnación, se eleva la boleta al Poder Ejecutivo Provincial para que se imprima en las empresas que hayan resultado adjudicatarias. Dos temitas más me quedan. La primera, estuvo Giustiniani con gente de su partido presentando una nota en el tribunal para que voten los jóvenes entre 16 y 18 años en forma voluntaria, ¿es así? Hicieron una presentación, yo no lo pude ver todavía porque estuve con actividades fuera de la Secretaría. Han presentado una nota solicitando al Tribunal Electoral que arbitre las medidas conducentes para evitar el voto joven a Santa Fe. Bueno, veremos que... Igual eso, hoy no hay posibilidades. Legalmente, hoy no, a menos que haya una resolución del... Nosotros, el Tribunal Electoral es un órgano de aplicación de la ley electoral. Claro. Mientras tanto no haya una modificación sea aprobado, discutido en la legislatura, sea ley en la legislatura, sabemos que hay dos posturas bastante enfrentadas con esta cuestión. Aquí hay un sector que estipula que defiende que para que se implemente el voto joven hay que modificar la Constitución, otro sector no tiene esa postura, eso lo tienen que discutir los legisladores a ver cómo avanzan, después el Tribunal Electoral aplica la legislación electoral modificada. Por ahora no tenemos más que ello, más que una presentación y sabemos la discusión parlamentaria que se está dando. Por último, aparece un tema ahora con el tema del acceso al padrón electoral. Que eso lógicamente lo hace la Nación, ¿no? Por lo que supuestamente le quieren cobrar a Santa Fe, a diferencia de otros distritos, y que supuestamente el presidente de la Corte, que es el presidente del Tribunal Electoral, dice que es mucho. ¿Qué se sabe sobre este tema?
Nosotros tenemos en este momento, sí, se firma un convenio cada 2 años ante las elecciones, que es la provisión por parte de la Justicia Federal de los padrones para que se realicen las elecciones. Bueno, estamos en un momento de una discusión de criterios que seguramente va a ser resuelta en estos días. Mientras tanto, el proceso sigue, la colaboración del Juzgado Federal sigue estando. Nosotros hemos publicado los padrones provisorios que vencen el día 2. Se presentaron en forma digital a través de la página web de internet, tanto los padrones nacionales, extranjeros. Hemos remitido en formato papel a los municipios y comunas. O sea, la actividad se está desarrollando en forma normal, el proceso. Obviamente, bueno, hay una diferencia de criterios entre el Juzgado Federal, el Gobierno y el Tribunal, que prontamente esperemos que tengan la resolución. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, continuamos aquí en el programa, tal cual lo habíamos anunciado al principio. Está con nosotros el diputado Rubén Giustiniani y la diputada Agustina Donet. Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. Hay que empezar noches. al revés, primero la dama o no. Gracias. Ahora es indistinto, estamos en paridad. Todo igual ahora. Igual, todo así que no hay problema. Exactamente. Bueno, Así es. gracias por estar esta noche con No, nosotros. gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay muchos temas, más allá de que estamos en pleno proceso ya electoral, pero estuvieron esta mañana por el Tribunal Electoral. Yo dije, todavía no hay que presentar las listas. El 12 ante los partidos, después vienen los nombres. ¿Qué hacían ustedes ahí frente al Tribunal Electoral? ¿Qué fueron a hacer, Rubén? Hicimos una presentación para el presidente del Tribunal Electoral, que es presidente de la Corte actualmente, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia, Daniel Erueta, el doctor Daniel Erueta, en el sentido de que los jóvenes, las y los jóvenes de la provincia de Santa Fe, de 16 y 17 años, tienen que votar. Porque hoy se da la grave contradicción que pueden votar a presidente de la nación y no pueden votar a gobernador ni a intendente. Sí. Somos la única provincia del país. ¿La única provincia? La única provincia del país que tenemos esta situación. Y quienes se resguardan en la vieja actual constitución provincial no es un argumento jurídico ni político sólido para evitar esto que consideramos una grave discriminación para los jóvenes y las jóvenes de 16 y 17 años. Así Estamos hablando no obligatorio, igual que la nacional. Igual que la sea nacional. voluntario. Igual que la nacional. Nosotros por eso creemos que con la simple incorporación del padrón, unos 60.000 electores, como está el padrón nacional para votar a presidente en estas elecciones o a diputado nacional, también lo deben hacer a nivel provincial. Así que esa es la presentación que hicimos. Nosotros hicimos otras presentaciones, proyecto de ley, el Ejecutivo provincial también mandó su proyecto de ley. Es decir, que hay un consenso muy grande, muy fuerte, de que esto se posibilite y se habilite. Por eso esta presentación va en este sentido. Ok, hasta ahí estamos, y yo recuerdo, es una de las banderas que ustedes hace mucho tiempo vienen levantando, pero la pregunta es ¿por qué la política no tiene el consenso? ¿O cuál es el escudo? La Constitución Provincial, que no se puede porque está establecido. ¿Qué dicen? Sí, la Constitución Provincial, que establece en uno de sus artículos que son electores todos los ciudadanos santafesinos mayores de 18 años. La misma Constitución que también dice que todos los ciudadanos santafesinos y ciudadanas cuentan con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos argentinos, y por tanto es una locura que en términos de jerarquía, y para esto no hace falta ser abogado para saber que una ley nacional es de mayor jerarquía que la Constitución Provincial, ni hablar si vamos al plexo normativo en lo que hace a los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con el cumplimiento de tratados internacionales. Los propios constituyentes establecieron que
todos los derechos que tienen los santafesinos y santafesinas, aún aquellos que no están expresamente en la Constitución provincial, tienen que ser respetados y tienen que ser garantizados. Así que hasta los propios convencionales constituyentes previeron este tipo de situaciones y evidentemente no puede ser que sigamos sosteniendo esta situación de discriminación, porque en el año 2012 se votó una ley de ciudadanía que tiene aplicabilidad en todo el territorio nacional y pese a eso, como decía Rubén Giustiniani, no tenemos garantizado el voto. Ahora, y la Constitución que aparece también como una excusa para no avanzar en un montón de otras cuestiones, no solamente en el voto joven, en la autonomía municipal. Bueno, son múltiples, ¿no?, las falencias institucionales que tenemos en la provincia. Agustín, en tu caso yo podría decir que vos sos más joven, que sobre todo nosotros, porque antes sí, vos eras joven, ahora ya tenés unos cuantos años en la política. ¿Vos ves la necesidad de los jóvenes? Cuando vos hablas con ustedes, hablan, yo veo que tienen una militancia joven. ¿Hay una necesidad de ellos de querer participar mediante el voto o hay apatía? ¿Cómo lo notan hoy ustedes? Mira, como dice siempre Rubén Giustiniani, la verdadera grieta es entre la dirigencia política y la gente. Evidentemente los partidos tradicionales en 40 años de democracia y los frentes electorales, todos han fracasado porque no han podido resolver los principales problemas de la gente. Ahora, la participación política de la juventud se vuelca en otros espacios. No es que no haya una participación política, sino que no hay una participación en el marco de los partidos tradicionales. Por eso nosotros, de nuestro espacio social, cultural y político, convocamos a la juventud en otro marco, a tomar la posta, a patear el tablero y a discutir no solamente, porque siempre decimos la participación empieza por el derecho al voto, pero sigue por garantizar el derecho a un alquiler, que es una de las iniciativas que presentamos junto a Rubén, el derecho a la educación en una provincia que es la única del país que no tiene la educación, en el acceso a la salud y en tantas otras problemáticas que hoy la juventud tiene. Vamos a los datos. A ver. Vamos a los datos. En todas las provincias de Argentina, que ya hace varias elecciones que votan, esa participación, que no es obligatoria, de 16 y 17 años, va creciendo exponencialmente. Es decir, que la respuesta a tu pregunta, sí, hay interés de los jóvenes en votar. Participan, van a votar. Participan. Y en nuestra provincia también, cuando vos analizás las últimas elecciones, donde se vota a diputado nacional y hay un crecimiento importante de más jóvenes que votan. Bueno, entonces me das pie para la siguiente pregunta, algo que yo estoy notando, sobre todo porque tenemos mucho discurso antipolítica. Sí. Y algunos más pronunciados que otros. Y hay un caldo ahí de enojo contra la política o contra la mayoría de los dirigentes políticos. Y también se fomenta, desde muchos sectores se fomenta que sí, eso... de los medios de comunicación nacional. Sí, básicamente eso. Ahora, ¿cómo lo ves vos cuando vas a la calle? Porque y a mí me llamó la atención lo que ustedes están haciendo en Rosario. El otro día presentaron los precandidatos todavía, porque todavía estamos en ese proceso, con la incorporación de gente que no viene de la política, o de la política partidaria. Están haciendo política porque todos están trabajando en algún sector social o algo, o en la comunidad. ¿Qué estás viendo vos? ¿Por qué esto de invitar a participar gente que no venía supuestamente de la militancia partidaria? Porque la política tiene que abrir las puertas y ventanas de sus locales, de los pocos locales que quedan, porque se abren nada más que para las elecciones. Antes vos tenías en cada barrio presencia importante. Esa presencia social de la política se perdió. En 40 años de democracia, no solamente los gobiernos que se sucedieron no dieron respuesta a la gente y por eso el crecimiento de la pobreza, 40% de pobreza de pobres en el país. Si vas a nivel de los jóvenes, más todavía, ese porcentaje es mucho mayor, casi el 50%, junto con el desgranamiento y el abandono escolar. 5 de cada 10 no terminan la escuela secundaria. Todas estas son situaciones y condiciones que determinan ese apartamiento de la política. No es un fenómeno solo argentino, sino mundial. No es un fenómeno solo santafesino. Pero acá se profundiza en una situación donde desde la política no se permite esa participación. Entonces está la política como un perro que se muerde la cola, que da vuelta sobre sí mismo y por lo tanto es más de lo mismo lo que se ofrece. Vemos hoy la crisis de la inflación, el dólar que sube todos los días. ¿Cuáles son las medidas que se plantea? Todo más de lo mismo. Entonces crece ese
esa situación de desconfianza hacia la política, muchas veces de bronca. Por eso nosotros de Igualdad abrimos nuestras listas. Dijimos, bueno, ese vecino, esa vecina, ese joven, esa joven, tiene lugar en Igualdad para ser candidato. Porque no solamente queremos que nos sigan, no solamente queremos que se sienten a discutir un programa para las elecciones, no, que sean candidatos. Y por eso presentamos, como vos muy bien decías en Rosario, la candidatura del hijo del Trinche Karlovich, sí, Bruno, que tiene una actitud muy importante, porque él transformó lo que, como es víctima familiar de víctima de la inseguridad, porque a su viejo lo mataron en la calle, cuando el Trinche, un tipo muy humilde, después de haber sido un genio, que podía haber estado de otra manera, andando en bicicleta, para robarle la bicicleta, lo mataron en la calle, en la zona oeste de Rosario. Bruno vino, nos habla a nosotros, con él habíamos tenido una relación muy linda porque con Agustina presentamos el proyecto en la legislatura para hacer el monumento en el Gabino Sosa, en el estadio donde el Trinche desarrolló todo su genio, toda su genialidad, y donde después iba a presenciar los partidos. En ese mismo lugar, en la tribuna del Gabino, hicimos un monumento para inmortalizarlo a él. Y ahí quedamos con esa relación, y por eso Bruno encabeza nuestra lista de concejales en la ciudad de Rosario. Vamos a hacer lo mismo en Santa Fe, vamos a hacer lo mismo en la provincia de Santa Fe, donde se incorporan ambientalistas que son quienes conocen, quienes hablan con mucha solvencia científica acerca del problema de la contaminación ambiental, del problema del humo en las ciudades, del problema de las quemas y de las necesidades de los humedales. Esto desde Igualdad lo tenemos claro y creemos que va a ser un hecho muy importante que se sume, no de gente ni de la farándula, ni por... No, que se sume esa gente, ese ciudadano de a pie, ese vecino, esa vecina, ese joven que todos los días va a laburar, va a estudiar, tiene su lugar hoy en las listas de Igualdad. Ahora, Agustina, ¿cómo hacés vos a la hora de convencer? Y acá yo pongo otra vez el acento en los jóvenes, porque yo me parece ver que los jóvenes han perdido mucho en los últimos años la iniciativa propia, que son agentes más pasivos que reciben y no tan activos, como por ahí las generaciones de los que tenemos unos años más puede ser. Digo esto basado en dos cosas. La primera, muchos de los jóvenes hoy son los que miran YouTube todo el día, y yo a veces miro los números, yo digo, para ver media hora, 40 minutos o una hora, cómo juega otro a los jueguitos, primero tenés que estar sentado en tu casa o en algún lugar, una hora mirando cómo juega otro, no cómo jugás vos. Entonces yo digo, esta actitud pasiva de perder la iniciativa, ¿cómo hacen ustedes para convencer a alguien que tiene que ser participante, de que tiene que ir a meterse? Porque si no, esto no se soluciona. Si uno lo mira de la casa, protesta, pero no pasa nada. ¿Qué te encontrás vos a la hora de conversar con los jóvenes? Una necesidad de poder involucrarse, de poder conversar sus problemas. Los pibes tienen una agenda muy concreta. El tema es que la política está mirando hacia otro lado. Por eso nosotros con Rubén estamos haciendo una convocatoria que los interpela en primera persona, como protagonistas de la generación de la toma de decisiones. Nosotros, esto es un compromiso de mucho tiempo. En su momento lo hemos hablado con vos. Rubén, como legislador nacional, presentó también los proyectos que luego se convirtieron en ley para reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años. Esto tuvo en los efectos prácticos cuestiones muy concretas que le cambiaron la vida a los pibes y a las pibas. Y son los mismos pibes y pibas que van a un centro de salud y que no pueden encontrarse con medicación o que no pueden encontrarse con una atención o con un servicio de primera línea básico, indispensable. Hemos estado con Rubén recorriendo los centros de salud en Rosario de Sao, centros de salud que están cerrados, que después de las 6 de la tarde no pueden abrir por la situación de seguridad. Mira, hace unos poquitos meses, en febrero, hicimos un campamento de juventudes de toda la provincia de Santa Fe, acá nomás en Sauce Viejo, en la ciudad vecina, y uno de los pibes, cuando dijimos, bueno, vamos en una de las rondas de trabajo en las que estábamos pensando y discutiendo una agenda joven, dijimos, bueno, ¿con qué tema vamos a trabajar nosotros?
Y uno de los chicos dijo, de un secundario, un pibe de 16 años, trabajemos el tema seguridad. Porque yo voy a la escuela y cuando estoy en la parada nos roban, porque pasa esto, porque pasa aquello. Los pibes también pueden hablar de los temas que nos aquejan a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. El tema del empleo. Hoy no, bajo ningún concepto es posible generar un acceso a un empleo que te permita tener, no sé, mínimamente aporte, una obra social, ni hablar el sueño de nuestros viejos de tener la casa propia. Hoy nosotros no podemos tener ni un alquiler propio que nos permita llegar a fin de mes porque estás eligiendo entre pagar la luz ahora con los tarifazos y las boletas que asustan o pagar un servicio o el otro. Bueno, esa es la situación de los pibes, es la misma que le sucede a tanta gente y con esta realidad, como decía Rubén, en la cual 2 de cada 3 pibes en Argentina son pobres. Bueno, hay una juventud que durante mucho tiempo vio una política de unos y de otros que no dieron respuesta. Entonces es lógico que haya una apatía, como hay una apatía de la sociedad en general, pero también hay ganas de participar, también hay interés, también hay, como te decía al principio, una participación que se vuelca en otras esferas, en otros ámbitos. Y es la política tradicional la que en realidad se está quedando atrás, porque los pibes están en todos lados, opinan de salud mental, opinan de consumos problemáticos y tienen muchísimo para aportar. Para cerrar, Rubén, basándome en lo que ella decía, que hay en algunos sectores mucha apatía, vos tenés unas cuantas campañas atrás de la espalda. ¿Cómo ves esto que está pasando ahora, donde hay un ánimo social, no sé si general, pero creciente, antipolítica o antidirigencia? ¿Cómo lo notás vos? Porque para muchos yo sé que le va a costar mucho hacer campaña, ir a los barrios, poner la cara. ¿Cómo lo ves vos hoy? Mira, a la gente le gusta votar. Ajá. A la gente le gusta votar. A la gente le gusta votar porque, no porque sea obligatorio el voto, sino porque es el momento donde sabe que premia o castiga, y sobre todo castiga. Entonces, yo creo que ese primer punto, que es la concurrencia, que siempre es un gran interrogante, decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la participación electoral? La gente va a votar, primero, ¿no? Primero. Segundo, la gente en 40 años de democracia distingue claramente lo que es elegir un concejal de una intendenta, de un gobernador, de un presidente o de un diputado. Ya sabe votar. Le gusta votar y sabe votar. Lo que pasa es que justamente el fenómeno actual, que no es de ahora, sino que es de que ha visto que los gobernantes no le dan respuesta, hay un desapego a la política. Y en eso es el tema de la información. Quizás hoy, cuando vos lees determinadas encuestas, ¿qué te dice? Y como una cosa lógica, la gente primero va, mira el deporte, la gente va y mira la cultura, va y mira los espectáculos, y en 5º, 6º, 7º, 8º lugar está la política. Lo mismo en la televisión o en las redes sociales. Esto es lo que pasa. En los juegos, vos fijate que una cosa de los chicos, de los jóvenes, en donde es verdad ese desapego con la política, pero contradictoriamente las redes sociales, que ellos son quienes mejor la manejan, les posibilitan un cúmulo de información mayor al que nosotros tenemos. Y en eso te sorprenden, porque conocen lo que pasa en el mundo, lo que pasa, están mucho más actualizados que uno. Entonces ahí se da un fenómeno diferente, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una participación importante. Creo que va a haber mucha gente que va a ir con bronca a castigar con el voto, pero también por eso nosotros de Igualdad planteamos esta cuestión de abrir las listas, de abrir las candidaturas para decir, no está la situación de la trampa de la grieta, esa perversa situación donde a vos te dicen, bueno, votá Guatemala para que no gane Guatepeor, o elegí el mal menor, no. Digamos, un voto de expectativa distinto que abre en democracia la posibilidad de que estemos un poquito mejor, que pongamos un punto de inflexión a esta situación de inseguridad, de inflación, de falta de educación en muchos lugares, de falta de salud. Entonces creo que en estas elecciones vamos a tener sí alguna sorpresa, quizás,
de muchos que se creen que tienen la vaca atada y no la tienen. Cada vez vemos más donde aquellos índices que daban las encuestas previas a las elecciones, donde algunos candidatos medían el 30, el 40, ya nadie mide más. ¿sí? Ya acá nadie, de casualidad, si pasan a 2 dígitos, miden 12, 13, ya está todo parejo. Y eso tiene un costado positivo, porque la gente ya, esa crisis de representatividad, de legitimidad, guarda que también tiene costado positivo, donde la gente ya te controla mucho más a la política, pone una lupa mucho más grande a la política, y eso es bueno. Rubén, muchísimas gracias. Agustina también. No, gracias. Rubén, gracias a ustedes. Un gusto, gracias. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Luis Changui Cáceres, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, santafesino él, activo porque viaja por todos lados, sigue, no se ha jubilado de la política. Changui, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Gracias, muy amable, contento de estar acá. No me he jubilado de la política, no lo voy a hacer hasta que me muera, lo que me he jubilado hace ya como 38 años de las listas. Pero en la política estás muy activo, te veo que siempre andás viajando, seguís reuniéndote con los correligionarios. Mira, los desastres que vengan de malas políticas se solucionan con buenas políticas, no por fuera de la política. La política es el arte de buscar consenso, es un instrumento que te permite buscar consensos tan necesarios en una Argentina en crisis como la que estamos viviendo, y caso contrario lo que tenés es la confrontación. Está bien, Changui, pero a ver, vos planteás eso y en los últimos años, no queda feo decirlo que prácticamente han desaparecido los partidos políticos, pero quedan como una cuestión de forma, un instrumento legal. En el caso de Santa Fe hicieron todos los congresos la semana pasada para habilitar los acuerdos que ya se habían hecho antes. Es decir, los congresos nadie discutió nada, en ningún congreso. La democracia de partidos, que es la que debería ser, pasó hace un tiempo a ser la democracia de los frentes. Ajá. Y en estos últimos tiempos la democracia de los frentes medio pasa a ser la democracia de los candidatos. Y es un mal camino ese. Si yo lo que veo con un poquito de optimismo es que el partido en Santa Fe, en mi humilde criterio, ha transitado el camino correcto, que es buscar acuerdos, buscar consensos, poder establecer un programa consensuado para llegar a un proceso electoral donde el que milite por ese frente de frente va a saber por qué está militando ahí, y el que vote va a saber qué es lo que está votando. Está bien, pero después te llevo a lo provincial. Hablemos un poquito de lo nacional, porque vos estás muy metido en lo que está pasando en el país, además también por la capacidad de análisis, basado sobre todo en que yo veo mucha discusión en la televisión, en los medios de comunicación en general y en las redes sociales. Ahora, a nivel partidario, si discuten, la verdad que no nos enteramos. ¿Hay discusión interna o no? Mira, yo creo que hay una situación que no es de ahora, de mal funcionamiento de los partidos políticos, que es una de las cosas que me desvela. Los partidos políticos son los instrumentos que tiene la sociedad para poder mejorar su situación, alcanzar sueños, lograr destinos. Y bueno, los veo sumamente deteriorados en los últimos tiempos. Esto da lugar a la aparición por ahí de sujetos que en otro momento de cordura nacional no hubieran tenido absolutamente ninguna cabida, y que aparecen desde el punto de vista del impulso mediático que ha recibido en estos últimos tiempos, y que en definitiva es la alternativa de la puteada. Bueno, pero Changui, ahí aparece el otro tema, porque en serio que hay discursos antipolítica, casi antidemocracia también. Sí, totalmente. Pero que tienen eco en la gente. En el 2001 era que se vayan todos. Ahora hay un discurso antipolítica
donde la gente dice, bueno, tengo bronca, estoy cansado, estoy podrido de todo. ¿Y cómo ves eso vos? Y bueno, por eso te digo, es la aparición de candidatos puteadas. Si la gente está caliente y la forma de putear es decir, lo voto a fulano. Lo voto a fulano con el cual probablemente terminamos estallando en 3 o 4 semanas si eventualmente se diera la cosa de que ganara un proceso electoral. Es decir, primero por las cosas que plantea y segundo porque las cosas que plantea, que son un disparate en muchas cuestiones, ni siquiera va a tener la posibilidad de implementarlas. Porque vos lo que vas a tener en el Congreso es la mitad de lo que están y lo que se renueva es simplemente una mitad. Y en esa mitad de lo que están, este muchacho, por ejemplo, Milei, tiene 2 diputados. Y en el Senado tiene ningún senador, donde se renuevan por tercios. O sea que supongamos hipotéticamente que el nivel de puteadas de una sociedad que inconscientemente esté dispuesta a suicidarse y a demostrar de que en contra de lo que se solía decir, que los pueblos no se suicidan, llegar a un momento donde se pueda decir los pueblos no se suicidan porque el que dijo eso no conoce Argentina. Está bien, Chanqui, pero a ver, cuando vos mirás regionalmente, en Chile hoy tienen un presidente que salió, que era un desconocido, que era alguien de los movimientos sociales, estudiantiles y demás, fuera de los 2 partidos tradicionales, es presidente. En Perú pasa más o menos lo mismo. En Colombia, incluso con Petro. Entonces, cuando vos mirás el proceso en todos lados, aparece gente fuera de los partidos tradicionales que es algo similar a lo que está pasando en la Argentina. Bueno, te vas a encontrar también una cuestión de este tipo ya en Europa. Ahí también tenés lo mismo. No solo en América Latina. Entonces, porque la pregunta es hasta dónde la dirigencia política no está trabajando, en este caso con nombre y apellido, para Milei. Pues sí. Mira, la dirigencia política ha sido un desastre en todos los últimos tiempos y tiempos prolongados, con una sociedad que, para serte sincero, creo que ha puesto en muchísimos casos un voto no pensado. Es decir, un voto a partir de la dependencia por ahí de mantener un plan o de mantener una prebenda o cosas por el estilo. Pero no pensando como nación, no pensando como pueblo en su conjunto. Y bueno, y han ido cometiendo errores tras errores. Y esto la sociedad lo percibe y llega un momento donde es una puteada decir lo voto al sujeto este. Ahora, y yo tengo una pregunta, fíjate. Te lleva a una discusión, merced a la situación económica que vivimos, donde ahora parece que la discusión es dolarización, sí o no, y entra por los jóvenes. Sí. Mira, yo no hablo de las cosas que no conozco en profundidad. Yo te puedo señalar una cantidad de disparates que este muchacho plantea. En materia económica, no sé, los economistas, he escuchado posiciones, dicen que si se hiciera lo que este muchacho plantea, tendríamos el dólar a 10.000 pesos, con lo cual, es decir, la malaria en los sectores de más bajos recursos sería total y desastrosa, y por lo tanto la explosión social sería inevitable. Pero yo no me quiero meter en el tema económico porque tengo que tocar de oídas, yo no soy economista. Lo que sí sé que te plantea disparates, esto de que se puedan vender los órganos, esto de que se pueda armar la población comprando armas como se le canta, esta cuestión de plantear una serie de cosas como la que plantea, sin tener en cuenta que esas cosas tienen que pasar por el Congreso Nacional, que él en el Congreso Nacional, aún en el caso que se diera el milagro de que ganara, en una Argentina incierta, yo no descarto nada, no va a tener ninguna posibilidad de sacar las cosas. Ahora, ¿a cuánto estamos de una conflictividad social? A partir, no solamente de Milei, la gente está molesta en serio, lo que está pasando con la economía, el alto índice de inflación,
lo que pasa en la coalición de gobierno, donde todos sabemos que hoy tenemos un presidente que no tiene poder. Sí, sí. Y con 3 sectores bien marcados y pronunciados que no resuelven su interna. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, la gente debe ver el gobierno como lo que era el circo Sarrasani en la época que éramos jóvenes. Y un poco la oposición en estos últimos tiempos la debe medio como un cambalache también. Entonces agarran y la puteada se transforma en votar un tipo que nos va a llevar a una explosión social y a volar al carajo. Es decir, dejando un país a tan endeble, no solo en materia económica y de conflictividad social, sino incluso con riesgo de desgregación territorial. Que yo no lo descarto. Contame un poco más de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Y lo que estoy viendo, o sea, a ver, Argentina potencialmente tiene recursos suficientes como para poder salir de una situación como la que estamos viviendo, pero con un tiempo y haciendo las cosas que corresponden, tomando el camino correcto para salir de esta situación. O sea, tenemos tierra fértil, tenemos riquezas mineras, gasíferas, tenemos pesca, aunque la depredan otros países, y nosotros a esta altura no tenemos un botecito de 10 metros como para cuidar nuestro mar continental. Es decir, acá se vienen haciendo las cosas mal desde hace bastante tiempo. Está bien, pero es la dirigencia política acá, Changue. Es la dirigencia política. Porque incluso en Juntos por el Cambio se pelean todos los días y vos no sabés dónde están parados. No, por eso te digo, que de un lado ven un circo desde el oficialismo y ven un cambalache del otro lado. Y entonces la puteada termina siendo: lo voy a votar a Pirulo. Y entonces lo votamos a Pirulo, volamos al carajo, explotamos en 3-4 semanas, nos vamos toda la mierda y todos felices. Y después ponemos la misma cara de imbéciles que ponemos habitualmente y buscamos un culpable por fuera y no somos capaces ni tenemos las pelotas de mirarnos al espejo y asumir la parte de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, porque no utilizamos correctamente ese arma poderosa que cada ciudadano tiene, que es el voto cada 2 años. Ahora, en algún momento habrá un mea culpa de la dirigencia política, porque convengamos que todas estas cosas que estamos viendo es incluso de la propia dirigencia. Yo no veo escuela de cuadros políticos, por así decirlo. Que antes sí. Vos surgiste, vos te juntaste con otro acá en Santa Fe para formar en la época más difícil cuadros políticos. Pero eso hoy no sería posible en 2023. Bueno, yo creo que fuimos la última escuela de cuadros dentro del partido. Y después, después vino la pelea simplemente por estar en las listas y disputar el lugar dentro de las listas. Y eso genera situaciones pésimas mirando hacia el futuro. Yo te decía hoy de que creo que los muchachos acá en Santa Fe tomaron el buen camino porque buscaron juntar y elaborar consensos, o sea, no llegar como un amontonamiento. O sea, núcleo de coincidencias básicas, digamos, que presentaron esta semana. Que incluso, te digo, en el marco de la crisis que estamos padeciendo, va a ser insuficiente. Terminado el proceso electoral, va a haber que buscar coincidencia con los que piensan diferente. Es decir, vos no... Pero ¿es posible eso? Porque si al otro le va bien, yo no vuelvo. Hay un pensamiento mezquino en la política. Yo lo que te digo, es necesario que lo hagamos o que no lo hagamos, que lo intentemos o no lo intentemos, que podamos hacerlo o no podamos hacerlo, depende de que este país tenga futuro y no explote. Esto es simplemente y medio dramáticamente así. Estamos parados arriba de un volcán. Si vos querés, en una estación de servicio, fumando y tiramos el pucho al lado del tanque de combustible. ¿Y cómo ves la incorporación de gente conocida? De la televisión, del mundo, del que sea, pero que la política lo convoca para
incorporarse a las listas a nivel nacional, a nivel provincial, donde sea. En Rosario, si no sos de la televisión, no sos periodista, no entrás al consejo. O tantas otras cosas que pasan. Escúchame, esta es una cosa que empezó y se profundizó a partir de ahí, en la época de la presencia de Menem. Menem fue el primero que buscaba... A ver, y así nos va también. Y después tener desde la buena fe, ¿no? Desde la buena fe meten todo en la bolsa, la política es una sola cosa, los políticos son todos iguales, una sola cosa, y no se diferencia dentro de la política y los políticos aquellos que han señalado por ese camino no, tiene que ser por aquel, y que fueron derrotados. O sea que la gente no los votó, pero ninguno de aquellos que no votó, a los que le señalaban el camino que no hubiera podido significar la salida, asume su responsabilidad del voto equivocado en su momento. Te agarra y te pone en el mismo paquete, y entonces todos los políticos son ladrones, todos los políticos son esto, todos los políticos son otros. ¿Es posible consensuar? Vos hablabas que es una necesidad, pero en el caso del Frente Nuevo vos tenés el PRO y al mismo tiempo el socialismo, ideológicamente muy separado. ¿Es posible eso? Mirá, ¿O no es un escenario de conflicto a futuro? A ver, yo te diría, si hay algo del cual estoy a 1000 kilómetros de distancia, este muchacho Milei. Sí. Y sin embargo, una o dos cosas de las que él plantea, las puedo trabajar en acuerdo. Es decir, por ejemplo, el hecho de que no se debe, no se puede gastar más de lo que se tiene. O el tema de que hay que hacer una profunda reforma fiscal, financiera. Es decir, acá hay que reformar todo. Yo en este programa he planteado hace meses atrás y en reiteradas oportunidades que Argentina como estaba no era viable. Sí. Es decir, un país con 167 impuestos diferentes, que ya ni se sabe de qué carajo son los impuestos esos, que traban el desarrollo de las cooperativas, de las pequeñas y medianas industrias, que no le da ni 5 de tranquilidad al hombre en su vida común, porque tiene que estar remarcando precios ya no por mes, ya ni siquiera por día. Una cosa es el precio a la mañana y otra cosa es el precio a la tarde. A ver si pensamos un poco y nos damos cuenta en qué situación complicada estamos. Y de esto no se sale en 24 horas. Es decir, hay que acertar el camino y hay que transitar un camino que no va a ser muy corto, que digamos. Y si vos no tenés conciencia de eso y no tenés un acuerdo político-social que fundamentalmente tiene que arrancar en el Congreso de la Nación, donde teóricamente están representados todos los pensamientos, es decir, nos vamos al carajo. Nos vamos al carajo. Por eso te decía yo que me parece que los muchachos acá en Santa Fe han hecho bien en juntar cosas que aparentemente tienen diferencias y que la realidad lo tienen, pero que también tienen puntos de coincidencia, y sobre esos puntos de coincidencia los muchachos elaboran un programa. Y se tienen que preparar para que una vez terminado este proceso y eventualmente ganada la elección, salgan a buscar puntos de coincidencia con los que aparecieron compitiendo enfrente. Porque no va a alcanzar en la magnitud de la crisis que estamos viviendo un esfuerzo parcial. Decía acá el tema de la unidad nacional que pregonaba Alfonsín en cada uno de sus discursos recitando el programa, y que para hablar en criollo no le dieron ni 5 de pelota, le hicieron 13 paros generales, lo enloquecieron, etcétera, etcétera. Es lo mismo que venían de hacer con Ilia, que para mí fue el momento que Argentina perdió para volver a ser realmente un país de primera magnitud, de primera dimensión. Chanqui, en la próxima elección, que ya viene pronto, las PASO, aparentemente en este nuevo frente Unidos para Cambiar Santa Fe, hay hoy 2 candidatos radicales que supuestamente sobresalen, ¿no? Está Puyaro, aparentemente Carolina Lozada, y después hay otros candidatos, pero son los 2 que concitan más atracción. ¿Es posible que el radicalismo tenga un gobernador después de tantos años en Santa Fe? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo va a tener. Creo que después de 60 años lo va a tener, en la medida que no metan la pata en el corto camino que todavía queda.
Y te lo dice uno que pudo haber sido gobernador. Vos estuviste muy cerca, hay mucha historia sobre pero eso. Bueno, es decir, las cuestiones internas y el manejo de esas cuestiones internas a veces te condicionan de tal forma que pudiendo haber sido, terminás no siendo. Yo espero que los muchachos, creo sinceramente que han aprendido de esa lección. De última instancia, uno que está alejado de las listas por voluntad propia hace 38 años, sigo remando y ando ahí siempre, y si veo que se está por hacer una metida de pata, bueno, la planteo y advierto. Y los muchachos tienen la capacidad como para comprender, como para rectificar, como para reencauzar. Si se han movido bien, te diría, en la conducción del partido. No solo unificaron el partido, unificaron prácticamente toda la oposición. Y bueno, además, hay gente que en la unificación del partido, por ejemplo, si yo estoy fuera desde que renuncié a la mesa del Comité Nacional hace de esto ya, qué sé yo, no sé, como 13, 14 años, y me fui de ahí. Y, sin embargo, los muchachos, bueno, arman una mesa ampliada, y tal vez por haber sido presidente del partido 2 veces, tal vez por haber sido, qué sé yo, candidato a gobernador en una oportunidad, tal vez porque he sido mentor de muchos de ellos, bueno, me incorporan en esa mesa de acción política que me da la posibilidad, si veo que están, en mi humilde criterio, por ahí cometer un equívoco, se los pueda llegar a plantear. O sea, yo los veo trabajando bien, los veo moviéndose bien, en una Argentina difícil. Yo les señalaba a los muchachos, ojo, que estamos jugando un partido de fútbol arriba del Titanic. Podemos ganar el partido de fútbol, pero si el Titanic se hunde, nosotros con la cancha, etcétera, etcétera, nos vamos al carajo. O sea, el tema nacional es un tema que más que incide, en muchos casos determina lo que se puede hacer en una provincia. Changuí, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación que gentilmente de vez en cuando me hace. Ahora, no pasan nunca de un vaso de agua, muchachos, ustedes. hay que cambiar eso. Ahora cuando baje la inflación. Punto final. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Hasta entonces.